Ya está aquí con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Gloria al Señor. La verdad que gracias al Señor muy bien. Gracias, Cristóbal, por estos minutos. ¿Y qué nos vas a presentar en esta mañana de viernes? Pues bueno, la semana pasada, José, estuve compartiendo un poco en cuanto al deseo y el propósito de la encarnación de Cristo e introducirnos en el Padre, y voy a seguir un poquito más compartiendo cuál era el deseo que había en él. Pues muy bueno el tema, Cristóbal. Adelante, cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Comienzo entonces. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso que podamos disfrutar de la palabra de Dios, esta palabra que dice que es viva y eficaz y es cortante como una espada de dos filos, y eso es lo que deseamos en esta mañana, que Él pueda cortar todo lo natural, todo lo caído y todo lo que no sea Cristo en nuestro vivir. Y realmente, para ser introducido dentro del Padre, Él tuvo que encarnarse. Y vemos que el propósito de Dios es que nosotros seamos llamados a salir fuera, porque realmente necesitamos salir fuera de todo lo que nos rodea que no sea Cristo, y todo esto es por medio de la santificación, hasta que podamos llegar a la realidad del propósito que Él deseaba, introducirnos dentro del Padre. Y esa encarnación fue el paso inicial, con el propósito de introducirnos en la realidad del Padre. Dios tenía una carga, Él tenía un deseo, Él tenía un propósito, un plan, pero la caída del hombre esencialmente realmente dice que fue separado de Dios. Señor Jesús, y dice que también pudimos frustrar el deseo de Dios. Es decir, que la caída del hombre no cumplió los planes que en el Señor había. Pero qué maravilloso que el Señor Jesús, por medio de su encarnación, Él realmente quiso separarnos para realmente suplir en nosotros ese rico suplir del Señor. Pero por medio de esa caída, nosotros perdimos el suplir de Dios. No solamente el suplir de Dios, sino aún la atmósfera de Dios y el propósito de Dios de representarle en vida y en naturaleza para tomar el dominio de todo lo que Satanás realmente había dominado. Señor Jesús, el hombre pues cayó también. En el principio, Satanás, era como lo mejor que Dios había creado, y él se paseaba por todo el paraíso y todo, pero sin embargo fue una rebelión que hubo, y el Señor apartó totalmente a Satanás de ahí, y dice que por eso en el Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo perfecto, pero al ser destronado Satanás por esa rebelión, dice que la tierra se volvió desordenada y vacía. Y hay otra versión que dice que la tierra se volvió como un montón de escombros. Pero realmente el propósito de Dios al crear al hombre era reemplazar lo que realmente Satanás tenía ese dominio, pero también el hombre le falló. Pero qué maravilloso de que el Señor Jesús se encarnó. Y esto realmente el primero de los apóstoles que tuvo esa revelación de la necesidad de regresar a esta atmósfera fue realmente el apóstol Pablo, aunque el apóstol Juan dice que registró todas las palabras del Señor ahí en el Evangelio de Juan, y mostrar el deseo, el cual se refería a toda la Biblia realmente, dice que eso fue algo todo escondido para los cristianos para mucho tiempo. Pero Pablo nos mostró en muchas ocasiones esa carga. Lo podemos ver en Filipenses en el capítulo 3, cuando dice: y lo tengo por basura,
porque qué maravilloso, él pudo ver que el deseo de Dios era introducirnos dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, y es introducirnos en el Padre. Por eso dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, y ¿qué dice? Ser hallado en Él. Ese era el propósito de Dios, el que nosotros podamos ser hallados en Él. Y una vez que somos hallados en Él, es cuando realmente el Señor nos puede mostrar el deseo que había, como habíamos leído la semana pasada en Juan 6, en Juan 14:6, cuando en la tercera parte de este versículo, cuando el Señor dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que el propósito de Dios, como vemos y vimos la semana pasada, era ser introducido en el Padre. Y Cristo realmente nos muestra su meta y el deseo de introducirnos en la dimensión del Padre, que el hombre había perdido desde el principio. Pero Dios tenía ese deseo y esa intención, y por eso realmente Dios mismo entra en el proceso de encarnación, en ese vivir humano, en esa muerte, en esa resurrección, en esa ascensión, y también dice el dar el espíritu de vida, y también vemos en Apocalipsis que se hizo el espíritu 7 veces intensificado. Así que nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos estar claros desde el principio. Dice que desde su encarnación, en su proceso, dice que Él llevó a toda la humanidad, porque Él tomó el cuerpo de un hombre. Digamos, Él se vistió de humanidad. Pero dice que dentro de Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, dice que nosotros siempre hemos escuchado de que el Señor nos llevó a la cruz, que fuimos crucificados con Él, pero la realidad es que el Señor Jesús nos llevó a todos en su carne desde la encarnación, en su vivir humano. Cristo realmente dice que comenzó a crucificar su carne, no solo como nuestro modelo, sino como un inicio de la crucifixión. Un inicio de la crucifixión. En este proceso, dice que en esta manera, igual como Adán era la cabeza de la vieja creación, Cristo llegó a ser la cabeza de la nueva creación. Pero para que Cristo llegase a ser la cabeza de la nueva creación, Él como el segundo Adán, el postrer Adán, Él se tuvo que vestir de la vieja creación. ¿Para qué? En su vida diaria, Él vivía una vida de crucifixión, una vida de negarse a sí mismo, siendo Dios, que no vivió como Dios, vivió como un hombre, pero dependiendo totalmente de Dios. Y después Él llevó en su cuerpo, digamos, la vieja creación, la llevó a la cruz, llevando y quitándole a Satanás toda su autoridad por medio de su muerte. Yo estaba antes considerando, hermanos y hermanas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que llevó, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Aún esa corona de espina que fue clavada en su cabeza, si vemos realmente, dice que cuando el hombre cayó y se volvió carne, dice que Dios le dijo a la serpiente, desde aquí, desde ahora en adelante, te arrastrará, dice, y comerás polvo. ¿De qué fuimos realmente nosotros hechos? Fuimos creados del polvo. Aún la humanidad que llegó a ser carne, llegó a ser alimento para Satanás. Y aún esos espinos que realmente fue clavado en el Señor, dice que también la maldición era que la tierra creciera espino. Él se hizo maldito por nosotros con el propósito de recobrarnos, de restaurarnos, de regenerarnos e introducirnos dentro del Padre. Y dice que por medio de esa muerte en la cruz, exhibió públicamente al diablo
y le quitó, dice la Biblia, que él entró en el corazón de la Biblia, en el corazón de la tierra, a la muerte. Pero dice que la muerte no pudo retenerlo. Dice que fue lanzado para fuera de la muerte, pero le quitó las llaves, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aún la muerte no pudo retenerlo. Él venció la muerte. Por eso, una vez que él resucitó, dice la Biblia que nos abrió un camino nuevo para que todos pudiésemos entrar en la dimensión del Padre. Él abrió ese camino nuevo. En hebreo, estos versículos nos muestran la victoria que Cristo ganó y nos da una visión de lo que ocurrió realmente en los lugares celestiales. En Hebreo 9:11 dice, pero habiéndose presentado Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes que ya han venido, dice, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación. Qué maravilloso de que Él está edificando su iglesia y nosotros hoy, la iglesia, somos el tabernáculo de Dios, la morada de Dios. Sigue diciendo, dice, porque no entró Cristo en un lugar santo, hecho por mano de hombre, figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo para presentarse a nosotros mismos en la faz de Dios. Y no para ofrecerse, dice muchas veces, como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año y por otras clases de sacrificios. Si nos vemos realmente, dice que era por sangre ajena año tras año. Pero el 19, aquí el escritor del Hebreo nos dice en el 19, dice, así que hermano, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice que Él inauguró para nosotros un camino nuevo y vivo. Esto es de su carne. Como dice que cuando Él murió, Él pudo decir, consumado es. El velo fue rajado. ¿Qué significa esto del velo que fue rajado? Que se abrió un camino nuevo y vivo para que ahora nosotros entremos a la presencia de Dios. Entremos a la misma presencia de Dios, podamos disfrutarlo y morar allí. Por eso dice aquí en Hebreo, acerquémonos con confianza en el lugar santísimo, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, y purificado los corazones de mala conciencia. Oh, dice, y lavados los cuerpos por medio de la sangre y el agua pura de la palabra. Es maravilloso. Por eso nosotros fuimos llamados. Tengo que ya ir ya mismo terminando. Dice que acercándonos nosotros al lugar santísimo, esto es muy significativo. Es que el propósito de Dios, como hemos hablado, era introducirnos, meternos en el Padre. Y no fuimos nosotros los que entramos, sino nosotros fuimos llamados. Él nos llamó. Es maravilloso de que el Señor Jesús pudo decir de que yo edificaré mi iglesia y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Realmente el propósito de Dios era, porque cuando se menciona por primera vez la iglesia, eclesia, que significa llamado a salir fuera. Nosotros hemos salido fuera. ¿De qué? Del mundo. Y esta palabra se refiere a la congregación que hemos llegado a salir fuera. Y la expresión de iglesia, esto significa que pertenece al Señor y no a otra persona o cosa. Leo ya unos versículos y ya termino. Aquí en hebreo que dice, así que por tanto, hermanos santos, dice, participante del llamamiento. ¿Ve? Hemos sido llamados. ¿Para llamado a qué? Para entrar en el lugar santísimo. Por eso dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, que es Jesús mismo. En primera de Pedro dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados,
hemos sido marcados, hemos sido seleccionados. Dice aquí en 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y ya aquí en Efesios 4, versículo 1, capítulo 1, 4, dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Es maravilloso, hermanos y hermanas, que nosotros fuimos separados, apartados, llamados para Dios. Oh, hermanos y hermanas, tenemos que disfrutar esta palabra, esta realidad, que hoy nosotros somos hallados, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que vería este hermano, este hombre, aquel día que fue llamado y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuando realmente él era irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto a la iglesia, dice que era perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, pero todo eso lo tenía, dice, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos orar y decirle, Padre, gracias porque hoy podemos ser hallados en ti, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia que es por el Señor mismo, en nuestro vivir diario. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hasta el próximo lunes, hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo. José, muchas gracias por permitirme compartir esta palabra rica y maravillosa. Amén.